caminar por las nubes terciopelos, por los llanos, por los ríos, por lagunas y esteros. Por el bosque del Liriá, por las copas de los cedros, por el valle Chorotega de mis queridos. Soy el canto chocholpía, alegre canción al viento. Hola, mi nombre es Yosimar Fonseca, dueño de Secretos Azules de Nicoya, un emprendimiento dedicado al rescate de costumbres y tradiciones guanacastecas enfocado en la gastronomía. Y por el momento y principalmente en la parte de rosquillas y empanadas guanacastecas hechas 100% de maíz amarillo criollo, de una manera artesanal. La parte en la que están implementando el proyecto de mejoras en la productividad para mi empresa es a la hora de confeccionar las empanadas. Un proceso muy importante, una parte muy importante, ya que descubrimos con los muchachos de la U que estábamos fallando en el peso de cada empanada. Hay unas diferencias bastante considerables, por lo que decidieron realizar una herramienta, que ya me imagino que la conocerán, en donde puedo decir que es muy efectiva, ya que se logró concretar el objetivo del proyecto, que era mejorar o aprovechar mejor la productividad. Y con esto se logró estandarizar todo el peso de cada empanada que se hace en Secretos Azules de Nicoya. Soy el canto chocholpía, alegre canción al viento. Soy cuajada en la tortilla con café. Como fase preliminar en el proyecto de D-Mike de Secretos Azules, inicialmente para la etapa de definir, nos reunimos con el dueño del emprendimiento de Secretos Azules. Lo que consistió esta reunión fue en poder conocer un poco más acerca de lo que es la historia del negocio como tal, además de cuáles son los procesos que se llevan a cabo en el mismo. Fue importante poder conocer lo que eran los procesos para poder saber y lograr identificar en cuáles son los procesos o pasos en específico en los cuales nosotros podíamos resolver lo que era el proyecto del curso del D-Mike. Entonces, una vez teniendo conocimiento acerca de todos los procesos que se llevan a cabo en el emprendimiento, nos dimos a la tarea de realizar el estudio en relación a los pesos finales de los paquetes que contienen rosquillas y empanadas. Entonces, a lo largo de este proyecto se basó en analizar lo que eran el peso de rosquillas para determinar la variación, el peso de las empanadas y considerar también el peso final de los paquetes. Es importante recalcar que el emprendimiento de Secretos Azules de Nicoya no contaba con un proceso de medición, ya que su producción es muy artesanal, por lo cual no contemplaban anteriormente tener un proceso de calidad con estas mejoras que se van a implementar en este proyecto. Para esta medición que implementó el grupo GELEP, se tomó una muestra de 79 empanadas y 29 paquetes de producto final. ¿Qué se hizo con esta medición? Bueno, se agarró una báscula en la cual se programó en gramos y se empezó a pesar dichos productos, tanto rosquillas como empanadas y productos finales. Para determinar el peso de las empanadas se utilizó una muestra de 79 datos, la cual vamos a utilizar para realizar la prueba de R&R. Al realizar la prueba de normalidad, se reflejó que los datos no eran normales y gracias a estos cálculos se determinó que la moda era de 32,21, la mediana de 31,85 y el promedio de 31,71. Esto es un indicador de que contamos con una simetría negativa, la cual indica que los datos están acumulados hacia la derecha. Y quizás no lo sepa usted, yo lo vi, yo lo sé, pero hoy no lo sabe usted. El Cuzuco fue a la escuela y fue a la universidad para saber la verdad, si es cierto que el tiempo vuela.
El Cuzuco fue a la escuela y hasta la universidad. Ya secaron el manglar, ya entubaron la laguna. Entrando a lo que sería la parte de analizar, tenemos que el paquete final, que es lo que estamos analizando, se encuentra compuesto tanto de rosquillas como empanadas. Entonces en esta etapa decidimos plantearnos una serie de hipótesis para más o menos conocer cuál de los dos productos podría presentar la mayor variación o si los dos mantenían desviaciones estándar similares. Una vez que se implementó estas hipótesis, tuvimos como resultado que las rosquillas no tenían diferencias significativas. No así las empanadas, que estas sí presentaron diferencias significativas, lo cual nos lleva a la conclusión de que el paquete final, al estar compuesto por estos dos productos, en el que había que enfocarse más sería en lo que serían las empanadas y propiamente implementar todo el proceso de mejora en estas y así poder elevar lo que sería el nivel sigma que se mencionó anteriormente. Una vez que se definió que las empanadas son el producto que presentan mayor desviación estándar entre los pesos, se procedió a plantear la segunda prueba de hipótesis, que sería determinar si estas variaciones se deben a los operarios. Como conclusión de esta prueba de hipótesis, se determinó que los operarios no tienen influencia significativa en relación a la desviación estándar entre los pesos, lo que indica que el problema puede estar relacionado a la técnica o proceso mediante el cual se elaboran. Hola, mi nombre es José Miguel, soy miembro del equipo de este proyecto que se está realizando en Secretos Azules de Nicoya. Estoy encargado de explicarles la parte de mejorar. Una vez que se analizaron los datos que se obtuvieron después de la etapa de analizar, se determinaron cosas que nos llevaron a la siguiente conclusión, y es que necesitamos bloquear o tal vez tratar de controlar la influencia que tiene la experiencia humana y la manufactura. Recordemos que esto es algo que se hace de manera artesanal, es decir, manual en este caso. Queremos limitar esa influencia que tienen en la producción de las empanadas, porque recordemos que ya pasamos a tratar solo con las empanadas, pues son las que tienen más influencia en el peso del producto final. Entonces, ¿cómo podemos hacer para controlar esta influencia del ser humano? Bueno, lo que sucede es que no podría utilizarse como una prensa normal de tortillas, porque el tipo de masa con la que se trabaja acá tiende a ser muy quebradiza. Es la masa del maíz quesado, tiende a ser muy quebradiza, por lo tanto no es factible utilizar una prensa común de tortillas. Entonces se ideó de alguna manera lograr estandarizar una tortilla. Recordemos que para el proceso de la empanada, la tortilla es la que existe previo a la puesta del relleno, seguidamente es el doblez y el corte que ya le da la forma a la empanada final. Entonces, nuestra idea inicial fue y es la idea de estandarizar el tamaño, el volumen y la densidad de la masa en la tortilla. Entonces, ¿cómo logramos eso? Para determinar el volumen necesario que debería tener una prensa, primero también deberíamos entender que no se podía ejercer demasiada presión en una prensa con molde, porque podría nuevamente quebrar la masa o la tortilla de masa. Entonces se decidió implementar algún tipo de tope para hacer que por más fuerza que se le hiciera a una prensa, esta siempre tuviera la misma forma de la tortilla, que siempre tuviera el mismo grosor o la misma altura. Para determinar qué volumen necesitábamos, se tomaron ciertas medidas a las tortillas que eran hechas manualmente. En este caso se determinó un diámetro total de 13,5 centímetros promedio, eso para la tortilla, y un grosor de alrededor de entre 3 y 4 milímetros. Una vez obtenidos esos datos, entonces se ideó la creación de un tipo de molde con prensa añadida. Esto para poder realizar ese tipo de tortilla. Ahora,
¿cómo logramos materializar esa idea? Bueno, en este caso se contactó con un ingeniero mecánico, en este caso el ingeniero Luis Esteban Torres, fue quien nos colaboró en la parte del diseño para posteriormente mandarlo a una impresora 3D. También era necesario destacar que podría afectarse la densidad de la masa, de la tortilla en este caso, por lo que al molde se le realizó unas aberturas, 4 aberturas en el círculo del diámetro de la tortilla para expulsar el exceso de masa que pudiera afectar o comprometer el peso o la densidad de la masa como tal, para evitar que quedara más compactada de lo que debería quedar. Entonces, después de la impresión 3D, esta viene a ser la herramienta que se utiliza actualmente en Secretos Azules de Nicoya para darle la forma a la tortilla antes o previo a la puesta al relleno y posteriormente al corte de la misma. Para la etapa de controlar es preciso contar con una estrategia que nos permita, como bien lo dice esta etapa, el controlar lo que sería el peso de las rosquillas, las empanadas y el peso del producto del paquete final. Para esto se ha programado o se tiene pensado en realizar mediciones en las 2 tandas de producción de cada quincena, esto cada 3 meses. Empezaría a realizarse la primera medición de estas el 26 de febrero del año 2022. Esto con el objetivo, como bien se explicó, de verificar que tanto el peso de rosquillas como de empanadas y el de los paquetes finales se encuentran dentro de los límites de especificación ya plenamente estipulados. Además, es preciso recalcar que este tipo de muestras tiene que ser representativa y no puede ser de carácter destructiva. Por lo cual, a la hora de manipular el producto para realizar las mediciones, es importante de realizarlo con cuidado. Esto con el objetivo de no afectar la inocuidad de los alimentos y que también el cliente final no se vea afectado por lo mismo. Además, es importante que la empresa como tal realice una pequeña inversión de 2 básculas programadas en gramos. Esto con el objetivo de poder realizar las mediciones de manera correcta y poder verificar que las mediciones de ambas básculas coincidan, y con esto poder concluir que los pesos se encuentran dentro de los límites de especificación. Los muchachos de la U me contactaron para ver en qué parte de todo el proceso podíamos hacer mejoras. Y bueno, lo que hacemos durante todo el proceso es, como les mencioné, las rosquillas y empanadas de una manera muy artesanal, en donde claramente podían haber fallos en el tema del peso de la rosquilla o de la empanada. Primeramente con los muchachos se hicieron las mediciones del peso de las rosquillas y pues se llegó a la conclusión de que está dentro de lo aceptable. Luego, a la hora de llegar a medir el peso de las empanadas, sí se hizo ver de que había una diferencia bastante considerable. ¿Y por qué? Bueno, esto se debe a que el proceso es tan artesanal que lo que se hace es una tortilla completamente a mano y es muy difícil controlar el grosor de cada tortilla antes de darle vuelta y que quede ya lo que se conoce como empanada. Entonces, a partir de ahí se comenzó a detectar el problema y a buscar o darle una solución a esto. Y por dicha y gracias al esfuerzo de todas y todos, pues se llegó a una herramienta muy efectiva en donde se logró estandarizar el peso de todas las empanadas, llegando a un mismo grosor de la empanada y también a un mismo peso de todas las empanadas. Y también otra cosa que logramos observar y concluir fue que también las empanadas quedan con un mejor tueste, ya que el grosor de la tortillita pues queda bastante
bastante estandarizado, entonces es mucho mejor todavía. Y hasta la presentación queda muy bien. Entonces, yo como encargado y como dueño de Secretos Azules estoy muy contento con el trabajo que hicieron y muy agradecido para poder seguir usando esa herramienta que me va a permitir tener una mejor rentabilidad dentro del proyecto de Secretos Azules. Mueve tu cuerpo al ritmo de la noche y que se sienta que lo estás pasando bien. Mira la vida, mira solo un ratito. Dame la mano y ven y te lo también. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerno lo que piensen los demás. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerno, solo quiero disfrutar. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerno lo que piensen los demás. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerno, solo quiero disfrutar. Mambo. Los tajeros en la choza. Y si me dices que estoy loco porque bailo, no me interesa, lo que quiero es disfrutar. Yo no me meto ni con vos ni lo que hagas, déjame loco, lo que quiero es bailar. Algunos dicen que esta vida es muy jodida y es porque viven con corbata y con estrés. Y si algún día la vida te da la espalda, nalgueala duro pa' que sepa cómo es.